La moto nueva parece más segura, más inteligente, más pro, y a los 2 años te das cuenta de una cosa: ya no eres el dueño, eres un usuario con permiso. Hoy comparamos la simplicidad de una moto clásica con una moderna y te digo por qué muchos, yo incluido, prefiero la máquina que entendemos. Vamos a mirar 5 cosas: controles y distracción, si la puedes diagnosticar tú, averías y precios, quién manda, tú o el software, qué moto te deja vivir el viaje. Y al final te lanzo la pregunta que la verdad importa. Quédate hasta final. ¿Moto clásica o moto moderna llena de botones? La gente me dice: Mike, las nuevas son mejores. Vale, entonces explícame por qué cuando se para en medio de la nada, tú no puedes sacarla y solo el concesionario tiene la llave del software. Vamos a compararlos. Soy Mike, Pro to Ride, rutas, mantenimiento e información sobre Harleys y seguridades de las motos, sin filtros. Si eres nueva, suscríbete y campana. Un like al empezar me ayuda mucho. Empiezo por lo primero que tocas, el manillar. En muchas motos modernas tienes modos, menús, 2 botones que se llaman igual y hacen cosas distintas. Pantallas que te piden mirar abajo. En carretera, eso no es innovación, eso es distracción disparazada. Es una moto más clásica o más mecánica, tipo una Harley de generación anterior, una Naked simple, una máquina sin teatro digital. Cada control tiene un trabajo, un propósito. Lo encuentras sin pensar. Yo con mi Fedbob lo noto cada vez que salgo. Menos menú, más tacto. Menos pelear con la pantalla, más pelear con la carretera, que es lo que vivimos. Ojo, no estoy diciendo que toda la electrónica sea mala. ABS bien hecho la ha salvado culos. El problema no es un sistema, el problema es cuando la moto se convierte a un teléfono caro con ruedas. Vamos adelante y os aviso, tenemos allá una parte que la gente no quiere oír. Déjame ya una pista en comentarios, por favor. ¿Tú eres de equipo moto simple o grupo de moto con todo el pack electrónico? Solo pon simple o moderna. Luego lo debatimos. Garaje. ¿La puedes arreglar tú? Aquí es donde se separan de verdad los caminos. Antes, un multímetro, un manual, un sábado por la tarde y resuelvas la mayoría de monstruos. Ahora, códigos propietarios, diagnosis de concesionario, piezas selladas, y si no tienes el enchufe oficial, te quedas mirando. Y en este canal hago mantenimiento real. Hablo por información útil, lo que sea. ¿Por qué? Porque entender la moto es parte de ser motorista. Es una filosofía, no solo montarla, viajes y rezar. En una moto clásica o más simple, el mensaje es: esto es tuyo, apréndela. En demasiadas motos nuevas el mensaje es: móntala tú y repárala el taller autorizado por 90 euros la hora. Dime tú, ¿qué relación genera más confianza? Si te gusta este enfoque sin postureo, de concesionario con grasa, rutas y decisiones reales, suscríbete al canal y activa la campana. Eso es Pro to Ride, aventura en carretera y maestría en la mecánica. Somos pocos todavía y cada suscripción suma para seguir sacando este tipo de vídeos. Gracias a ti, de verdad. Vamos a la pasta, que duele. Una pantallita TFT rota y se te cae el medio tablero, velocidad, marchas, presión de aceite, todo. Un módulo, un mazo de cables, una diagnosis y la factura entra en territorio de lujo. Y eso es lo que más enfada a los veteranos. Pagas por una pieza, pero el software la mantiene bloqueada hasta que pagas otra vez.
Eso no es comprar una moto, es alquilar un permiso. La moto simple te dice la verdad con vibración, sonido y tacto. La moto hipermoderna te manda un mensaje al cuadro, a veces solo el concesionario sabe traducirlo. Cuando yo importaba y homologaba y pasaba ITV con esa moto, hacía el mantenimiento. No lo hago por hobby raro, lo hago porque quiero control. Aquí a esa pesa, taller, piezas, tiempo, dinero. Y ojo, porque ahora viene la parte que la gente no quiere oír. A lo mejor aquí algunos piensan, es que sois viejos y no os gusta el progreso. No, los motoristas serios aceptaron inyección, discos, muchas veces el ABS. Lo que rechazan es tecnología que añade coste, fallos y dependencia sin beneficio real en la ruta. ¿Quieres prueba de mercado? Las motos simples y honestas siguen teniendo su sitio. Menos drama y más rodeo. Una máquina que puedes diagnosticar tú, se vende, se quiere y se entiende. Una máquina misteriosa en el garaje asusta al segundo dueño y se dispersa con desconfianza. Y aquí hay otro problema que se repite mucho. La compatibilidad de piezas no siempre está clara. Preguntas si una pieza sirve para tu modelo y en el concesionario te dicen que no. Y luego resulta que sí, solo que no le tenían localizada bien o a lo mejor no sabían. Por eso muchos moteros terminan verificándolo ellos mismos, comparando número de bastidor y buscando en foros de propietarios, porque confiar solo en lo que te dicen en el mostrador no siempre es suficiente. Y también por eso yo no busco la moto más nueva, busco la moto más mía. Ahora te toca a ti, y esto me interesa de verdad. En los comentarios responde sin depende. ¿Prefieres la simplicidad de una moto clásica o la tecnología de una nueva? Cuéntame tu experiencia. ¿Qué moto tienes? ¿Qué te falló? ¿Qué no cambiarías nunca? Si tienes una Harley más mecánica o una Nike simple, tira el modelo. Si tienes una moto la completa de electrónica y te encanta, también quiero oír el otro lado. Comenta ahora, pongo enlace a tu Instagram con las fotos, los leo y respondo. Resumo mi postura sin suavizarla. Si la moto no la puedes entender, la confianza se rompe. Si solo el concesionario tiene la llave, no eres del todo libre. Si en un viaje largo dependes de un software y de un taller a 100 kilómetros, eso no es aventura, es ansiedad. Para mí la moto buena no es la que más botones trae, es la que te lleva lejos, te avía claro y te deja volver a casa con las manos manchadas de aceite, no con una cita en el taller y una factura sorpresa. Clásica o moderna, pero simple, misma filosofía. Menos intermediarios, más piloto. Si este video te ha hecho pensar, like, suscribe si aún no lo has hecho y deja tu veredicto en comentarios, clásica o moderna. Importante, mira la descripción, ahí dejo mi contacto y con el tiempo recursos, enlaces que de verdad uso. No hace falta adivinar baja y lo tienes todo. Soy Mike, Pro to Ride, nos vemos en la próxima ruta o en el garaje. Hasta luego. Vive la pasión por Harley Davidson, rutas, consejos y la auténtica experiencia Harleys. Esto es Pro to Ride. ¡Suscríbete!